esto es un efecto de relatividad especial que descubrió Llewellyn Thomas, físico inglés, en 1927, cuando se estaba estudiando la física atómica en detalle. ¿De acuerdo? ¿De dónde proviene? Si quiero ir a la última razón, aunque enseguida voy a bajar a algo más físico, pues proviene de la estructura del grupo de Lorentz. Probablemente hayáis visto estas relaciones de conmutación, y si no, corregidme. En teoría de grupos, M mu nu, M rho sigma, conmutan de esta manera: M mu sigma eta nu rho menos M nu sigma eta mu rho, M nu rho eta mu sigma menos M mu rho eta nu sigma. ¿Eso lo habéis visto? La mayoría no. Vaya. Bueno, esta ecuación es el conmutador de los generadores del grupo de Lorentz. La versión de mecánica cuántica os diría que si ponéis aquí IJ en vez de mu nu, tendríais un tensor antisimétrico MIJ al que podéis asociarle dualmente un vector, que es el vector de rotación, el vector de momento angular, ¿no? Pasáis un vector de momento angular, LI, como sabéis, colocando las componentes del vector de manera antisimétrica en la matriz. Y este LI con LJ conmuta de la siguiente manera: I, símbolo antisimétrico, epsilon IJK, LK. Esa sí la tiene que conocer todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pero escrito de esta manera compacta, están también los impulsos. Aquí están escondidos si mu y sigma, si uno de ellos es cero, rho y sigma, perdón, aquí o aquí, mu y nu, por ejemplo, pongo mu a 0, entonces mu 0i es un impulso de Lorentz. Mu 0, 0 no hay, porque la M es antisimétrica, pero mu 0i es el generador del impulso. Vamos a llamarlo K. Si uno de ellos es 0, pues tenemos las reglas de conmutación KI, KJ, que dan menos I, epsilon, IJK, LK. Y os estaréis preguntando, de esta ecuación en la que no hay ningún epsilon, ¿cómo puedo sacar un epsilon? Está escondido en la definición del tensor, ¿vale? Este tensor antisimétrico contiene un epsilon que me da los coeficientes K o Ls. Y dejadme poner la relación de conmutación entre las K y las Ls, cómo conmuta una rotación y un operador de impulso. Es parecida, LI con KJ es I epsilon IJK K super K. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? El conmutador de los dos generadores de las rotaciones quieren decir que, ya lo he hecho alguna vez, que la rotación respecto a ejes distintos, no paralelos, pues no da cero. Esa es la combinación de rotación X, rotación Y, rotación de menos X, rotación de menos Y, da una rotación Z. Lo he hecho alguna vez con la tapa de un libro, ¿no? Bueno, ¿qué dice esta otra? Vamos a ver esta de aquí. Esta de aquí dice que la K se comporta como un vector. Los tres impulsos de Lorentz son un vector. Es decir, si tengo un impulso en esa dirección y le coloco una rotación al espacio-tiempo, ahora el impulso es en aquella dirección. Simplemente roto los vectores como cualquier otro vector V. ¿Vale? Finalmente, la que nos interesa para esto de la precesión de Thomas es esto de aquí. Esa dice que si tengo impulsos de Lorentz en direcciones distintas, queda una rotación. ¿Vale? Eso es un impulso de Lorentz en la dirección X, un impulso de Lorentz en la dirección Y, y lo que queda es una rotación alrededor del eje Z. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues pensad en, vamos a poner aquí un par de ejes, eje X, eje Y, vamos a poner un núcleo o un planeta, un agujero negro, un centro de potencial, ¿vale? Y ahora vamos a colocar un satélite o un electrón. Y ahora quiero pasar del sistema del electrón al sistema del núcleo y al revés. Entonces, cuando estoy en esta situación, las coordenadas de un suceso vistas desde el núcleo son X,
Las coordenadas de un suceso vistos en el sistema de referencia del electrón o del satélite son x', pero un poquito después el electrón se mueve en la órbita. Está orbitando alrededor del núcleo y se ha venido aquí. Con lo cual ahora el naranja no es el color mejor elegido, dado que ahí tenemos algo en naranja. Vamos a poner violeta. El electrón se ha movido un poquito un instante después y su velocidad ha cambiado. Entonces, en ese sistema de referencia tenemos unas x segunda. ¿Vale? ¿Y cómo se relacionan entre sí? El sistema de ejes del electrón está acelerado. Si en un sistema de referencia ve coordenadas x' y un instante después ve x segunda, esos dos sistemas no son el mismo. El propio electrón está acelerado, ¿no? Lo que vamos a hacer es relacionarlas mediante la x. Vamos a llevarnos x', x segunda x, vamos y volvemos. X' es un impulso de Lorentz, lambda. Lambda, claro, es la exponencial de la velocidad, parámetro de velocidad, veces el generador que hemos puesto antes, la capa esa, ¿verdad? O sea, los generadores capa son aquellos que al exponenciarlos nos devuelven los impulsos de velocidad v. Bueno, dejadme llamarlo beta dividiendo la velocidad por c, con lo cual esto es lambda de beta veces x, ¿no? X' es lambda x. Y para el sistema segunda, cuando el electrón se ha movido un poquito, el satélite se ha movido un poquito, es lambda de beta más delta beta por x. Y ahora las combino. Sustituyo la x sacada de aquí en la otra ecuación. Y queda que x segunda es igual a lambda de beta más delta beta por lambda menos 1, la inversa de beta sobre x'. Eso es como cambian las coordenadas de un suceso vistas desde el electrón o desde el satélite un instante después respecto a las que veía un instante antes. Y hay dos impulsos de Lorentz en dos direcciones no paralelas. Debido a la estructura del grupo de Lorentz, eso nos coloca una rotación. ¿Vale? Es decir, que los spines van a estar precesando. Va a haber una precesión del sistema de referencia. ¿De qué estamos hablando? Vale, voy a suspender este giróscopo con un poco de cuidado. Bueno, pues ahora vamos a añadir el movimiento de traslación del electrón. Yo me estoy trasladando alrededor del Sol o del núcleo atómico, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que el eje de rotación tiene una precesión adicional. Fijaos que el eje de rotación, si esto estuviera más vertical, estaría en el plano XY y coincidiría con lo que voy a dibujar. Eso es la velocidad del electrón. Pues ahora vamos a poner el spin. Imaginaos que tenéis aquí el spin. Si no hubiera ningún efecto de precesión debido a la cuerda o debido a la precesión de Thomas, el spin del electrón de un giróscopo siempre apuntaría en la misma dirección. Si hay una precesión, el spin se va a mover. Empieza así, pero cuando estoy ahí ha cambiado de dirección. Es decir, el eje de la rueda que acabáis de ver, no es, yo me estaba moviendo, pues el eje de la rueda va girando retrógradamente, es lo que va a salir. Nos va a salir que el eje de la rueda gira, el eje de rotación gira al revés del movimiento que hacía yo. ¿Vale? Claro, es un efecto relativista, mi velocidad eso no se ve. Está todo tapado por efectos mecánicos, en mecánica clásica. ¿Vale? Pero se ve en física atómica en espectroscopía. Bien, ya está planteado, ¿no? Pues vamos a calcularlo. Entonces, ¿qué necesito? Este delta beta va a estar en el plano XY. La beta inicialmente, he puesto el eje X así, el electrón se movía hacia arriba, o sea que la beta inicialmente es beta en la dirección de X. Pero delta beta, como el electrón se está moviendo en una curva, va a tener dos componentes en el plano XY. Así que esto de aquí va a ser delta beta 1, delta beta 2 y 0.
Y necesito las matrices de impulso de Lorentz, detalladamente, para esas velocidades. Bueno, me voy a ir al límite no relativista enseguida, para contactar con física atómica, ¿vale? Mientras tanto, vamos a dar el recordatorio de que era lambda menos 1. Lambda menos 1 de beta es lo mismo que lambda de menos beta. Y eso es gamma, gamma beta, gamma beta, gamma, 0, 0, 0. Con las coordenadas que he elegido solo afecta al eje X. Y ahí la identidad 2×2, ¿verdad? Bien, necesito una matriz de Lorentz en una dirección arbitraria. ¿Esas las habéis visto? Sí las habéis visto. Pues las sabréis llenar. La voy a dar en forma de índices. Lambda 0, 0 va a ser gamma tilde. Lambda 0i va a ser menos gamma tilde beta tilde. Y lambda ij va a ser delta ij más gamma tilde menos 1, beta tilde i, beta tilde j, beta tilde cuadrado. ¿Por qué he inventado esa tilde? Para no ensuciar esas ecuaciones escribiendo beta más delta de beta, es lo mismo. Es la velocidad un instante después, ¿vale? O sea, beta tilde es esta suma. Y gamma tildes, recordemos que el factor gamma es 1 entre la raíz de 1 menos beta cuadrado, pues beta tilde es el que se sirve de meter aquí beta, gamma tilde es el que se sirve de meter aquí beta tilde. Aquí entra beta más delta de beta en el denominador, beta más delta de beta en el numerador. Expansión de Taylor y nos vamos a quedar a primer orden en delta de beta. Y eso me deja la matriz que busco, lambda de beta más delta de beta. Pero a primer orden. Lambda de beta más delta de beta viene a ser gamma, eso sería si delta de beta es 0, corrección, gamma cubo beta delta de beta 1. ¿Por qué beta 1 y no beta 2? Vamos a ponerlo por algún sitio. Cabe aquí. A ver, beta más delta de beta cuadrado, que sale al construir la gamma, beta cuadrado, lo expando y es beta cuadrado más 2 beta delta de beta. Entonces, como beta era en la dirección X, delta de beta a primer orden queda proyectada en la dirección X. A segundo orden habría un delta de beta cuadrado en el que ya entraría beta 2, beta Y. Pero a primer orden queda proyectada fuera. Por eso aquí solo sale delta beta 1. ¿Y de dónde sale este gamma cubo? Pues repito la misma maniobra con la gamma, ¿verdad? Expando gamma tilde a primer orden y es gamma más beta delta beta 1 gamma cubo. Porque la derivada de la raíz, ¿cómo es? La derivada de, no, es menos un medio, es 1 más alfa elevado a menos un medio, me lleva a 1 más alfa elevado a menos 3 medios. Y eso me da un gamma cubo. ¿Vale? En primer orden. O sea que es la expansión de Taylor habitual. Bien, lo rellenáis. Menos gamma beta, menos gamma cubo delta de beta 1, menos gamma delta de beta 2, 0. ¿Cómo ha entrado aquí una beta 2? Porque ese término viene de aquí. Es un 0i. El 0, 0 solo lleva gamma. Pero el 0i sí puede generar una beta 2 cuando i es 2. Y como aquí i es 2, me ha parecido. Bien, este es menos gamma beta más gamma cubo delta beta 1, gamma 1 más beta gamma cuadrado delta beta 1, gamma menos 1 entre beta delta beta 2, 0, menos gamma delta beta 2, 0, gamma menos 1 partido por beta delta beta 2, 0, 1, 0, 0, 1, menos mal. Viene lo peor, que es multiplicarlo por la otra. Ahora necesito el producto que sale aquí, esa matriz multiplicada por esta otra. Lambda de beta más delta beta. Lo que quiero, recordemos, a ver por qué demonios nos estamos metiendo en este fregado, lo que quiero es x segunda
es esta lambda tilde por la lambda menos 1 por x. Entonces, si aquí encuentro una rotación en este producto, que la espero por lo que os he contado de la estructura del grupo de Lorentz, espero que aquí haya una rotación, lo que quiere decir, x segunda, x prima, me faltaba una prima, me parece, lo que quiere decir es que el electrón ve que su sistema de coordenadas está girando, porque a un suceso le asignaba unas coordenadas x' y un ratito después al mismo suceso le asigna unas coordenadas giradas. Con lo cual el sistema de coordenadas del electrón está precesando. Es a lo que vamos. O sea que lo que quiero es multiplicar esas dos cosas y sacarle una rotación. Vamos a buscarla. Si lo multiplicáis con un poquito de paciencia con un programa, esto es 1 menos gamma cuadrado delta beta 1 menos gamma delta beta 2, 0, gamma cuadrado delta beta 1, 1, gamma menos 1 beta delta beta 2, 0, menos gamma delta beta 2, gamma menos 1 entre beta delta beta 2, 1, 0, 0, a ver, gamma menos 1 entre beta delta beta 2, 0, lo que no se hace bien se hace dos veces, 1, 0, 0, 1, así. Bueno, pues ahora ya lo veis. Si tenemos una transformación de Lorentz, esperamos algo simétrico. Por ejemplo, lambda 0 nu sería delta 0 nu más S0 nu, ¿verdad? Donde S sería una parte simétrica. Sin embargo, si esperamos una rotación, esperamos que sean antisimétricas y que afecten a la parte espacial. Algo así como lambda ij igual delta ij más una parte antisimétrica ij. Así que voy a buscarla. Esto de aquí debe ser una transformación de Lorentz. Y esto de aquí debe ser una rotación. Y en efecto lo es. Fijaos en esta caja. Lo que vemos es una rotación infinitesimal, porque hemos expandido, infinitesimal, teta, gamma menos 1 partido por la velocidad veces delta de beta 2. Es decir, en el dibujico que teníamos antes, centro de potencial, satélite, el eje X lo había tomado hacia arriba y el eje Y hacia la izquierda, la velocidad inicial era esta. El hecho de que ahora le sume una componente de la velocidad a lo largo del eje Y, el tener dos impulsos en dos direcciones que no son la misma, hace que se cuele una rotación. Lo vemos aquí. Esto se anularía si no hubiera componente perpendicular de la velocidad añadida. Y esto se anularía si el objeto estuviera parado. O sea que necesito las dos velocidades, la beta en la dirección X y la delta beta 2 en la dirección Y. En ese caso se mete una rotación de este ángulo. El sistema de coordenadas está girando. Bueno, vamos a llevárnoslo a hacer el contacto con física atómica. Entonces necesito ahora una aproximación adicional, que es que beta sea pequeña. No cero, pero pequeña. ¿Vale? Beta pequeña. A ver qué le sacamos a esa ecuación. Gamma menos 1 es fácil de aproximar. Bueno, lo primero va a ser multiplicar por beta. Me va a hacer falta una potencia más de beta. La pongo aquí y aquí. De manera que beta cuadrado lo pueda escribir en términos de gamma de manera sencilla. Y esto queda beta delta beta 2 gamma menos 1 entre 1 menos 1 entre gamma cuadrado. Todavía no he aproximado. Lo voy a hacer ahora. Eso es lo mismo que beta delta beta 2 gamma cuadrado entre gamma más 1. ¿Vale? De manera que tenemos un vector de rotación, eso caracteriza la rotación. El vector que caracteriza la rotación es en la dirección de z, que es el eje invariante. Los ejes que están girando son el x y el y. Y tiene por velocidad angular de omega respecto de t
a gamma cuadrado entre gamma más 1, y aquí veo la velocidad en el eje X, la velocidad en el eje Y, y lo que me tiene que salir es una dirección en el eje Z. O sea que esto es la velocidad por la aceleración. Tomamos ahora el límite de beta pequeña, es decir, gamma cuadrado cerca de 1, y esto es 1/2 de v por a. Y parece que la relatividad ha desaparecido. Eso es algo que podréis escribir en mecánica newtoniana. ¿Vale? No es cierto del todo. Aquí, claro, sale la velocidad y sale la aceleración. Es una corrección 1 entre c cuadrado. Eso es el límite de velocidad pequeña. Este límite lo he usado aquí. Lo que hay que hacer es llevárnoslo a un potencial spin órbita, ¿verdad? Recordatorio de una magnitud g cualquiera en un sistema en rotación. ¿Cómo depende respecto al tiempo? Entonces, dg respecto al tiempo en un sistema de coordenadas inercial es dg respecto al tiempo en un sistema de coordenadas no inercial. Y a eso se le suma la frecuencia de precesión del sistema de coordenadas por la magnitud g. ¿Os acordáis de segundo? Y lo hemos repasado en uno de los problemas a principio de curso. Esto no es más que un símbolo de Christoffel camuflado, ¿verdad? Es una ecuación de transporte de estas, donde aquí omega por es un símbolo de Christoffel. Teníamos un problema sobre esto hace mucho. Bueno, pues la precesión de Thomas sale de aquí. Dejadme escribirlo al revés. Este es el del electrón. La derivada de cualquier vector, por ejemplo el spin, visto desde el sistema de referencia del electrón o del satélite, a lo mismo visto desde el núcleo o desde el centro de potencial del planeta alrededor del que se mueve el satélite, menos omega por g. Y esta omega es aquella omega, es 1/2 de v por a. Esto es omega, es la derivada de la orientación del eje respecto al tiempo. O sea que esto directamente es omega. Corrección ahí. Omega ya lleva una derivada respecto al tiempo, no hay que derivarlo dos veces. Bien, entonces lo que quería contar en cualquier caso era la aceleración en física atómica. ¿Vale? Fuerza entre masa. Esto es menos 1 entre la masa, la derivada del potencial respecto al radio y la dirección radial. Esa aceleración la meto aquí y me queda la precesión de Thomas en física atómica, que es menos 1 entre 2, ya recuperando la c, m cuadrado c cuadrado r, derivada del potencial respecto a r, por L. ¿De dónde ha salido la L? Porque tengo la dirección de beta y la dirección de delta de beta, son perpendiculares y el producto me da la z, que es donde está el momento angular. O sea que se puede agrupar así, este objeto, y aquí sigue estando el 2, este famoso, tenemos todo. O sea que la precesión de Thomas es un giro del sistema de coordenadas cuando me subo al electrón proporcional al momento angular del electrón. Si esto fuera el potencial coulombiano, esto sería un potencial 1 entre r cubo, igual que el spin órbita. Si es un átomo más complejo que no sea el coulombiano, pues el potencial será el de Hartree-Fock o el que sea, ¿de acuerdo? Y entonces ponemos simplemente dv de r. ¿Qué me queda? Subirlo al potencial. Entonces el potencial de spin en física atómica pues es menos g veces la carga del electrón entre 2mc s por b, ese es el trozo que sale del efecto Zeeman, y luego g menos 1 entre 2m cuadrado c cuadrado s por l, que es el potencial spin órbita, dv partido por r, 1 entre r. Si las cosas son coulombianas, eso es proporcional a 1 entre r cubo. Cae más deprisa que el de Coulomb. El potencial spin órbita es de contacto, ¿verdad? Este menos 1 viene de lo que acabo de borrar justamente. Es la precesión de Thomas, ¿vale? Esto se me mete aquí. Y claro, G es prácticamente 2 para el electrón, salvo correcciones de teoría de campos que os contarán. Y entonces G menos 1 es prácticamente 1, ¿vale? O sea que gracias a este 1/2, la intensidad del potencial spin órbita es la mitad de lo que podría ser. O sea que la precesión del sistema de coordenadas
reduce el potencial spin órbita a la mitad. Bueno, pues ahora relatividad general. Si os habéis orientado un poco más o menos, lo que sigue va a ser más fácil. Lo que sigue el próximo día. Porque lo tenéis todo más fresco. Lo que voy a hacer es, en vez de utilizar toda esta ruta de relatividad especial, el transporte paralelo. Me voy a poner en el espacio-tiempo de Schwarzschild, voy a colocar un spin y voy a hacer que el spin orbite alrededor del agujero negro, de la estrella o de lo que sea. El fenómeno se llama precesión de de Sitter o precesión geodésica. Tenemos aquí la Tierra, colocamos una órbita, un spin inicialmente apuntando en cualquier dirección. Si no hubiera acoplo spin-órbita, ese spin debería apuntar siempre en esa dirección. Como hay un poco de acoplo spin-órbita relativista, cuando la órbita gire, el spin ha podido cambiar de dirección. La dirección de ese spin seguiría siendo esta, ¿no? O sea que si hay un acoplo spin-órbita, el spin se ha movido. Así que esto es S, ahí está el giróscopo, y la órbita va a ser cuasi newtoniana. Si es retrógrada, la de Thomas es retrógrada, esta no sabemos todavía. ¿Vale? La de Thomas sí que sale con un menos y el spin está girando al revés que la órbita. Aquí todavía no sé, he puesto una cualquiera. Pues lo que vamos a hacer es colocar aquí el espacio-tiempo exterior de Schwarzschild. Entonces necesito encontrar una ecuación para S. Bueno, si estamos en espacio-tiempo newtoniano y no hay efectos relativistas, ¿qué nos diría Newton? O Euler, que la derivada de S respecto al tiempo se anula. ¿De acuerdo? Bueno, quiero buscar una ecuación cuadrivectorial que generalice a esta. Entonces me podría meter en el lío del tensor antisimétrico de energía-impulso, de momento angular. El de energía-impulso me saldría solo si tuviera un campo continuo. Para un spin me bastaría con el tensor habitual, pero lo puedo colocar también en un cuadrivector. Y ese cuadrivector en reposo es 0. Lo que pasa es que ese vector, cuando lo lance un sistema de movimiento, se va a mezclar la componente 0 y me va a aparecer por ahí algo. ¿Vale? ¿Cómo es la velocidad en ese sistema en reposo? Si el satélite no está orbitando, sino que está quietecito, esto es 1, 0. Y claro, son perpendiculares. S mu, U mu es 0. Pero si es 0 en el sistema en reposo, como es una ecuación bien construida, con sus índices en su sitio, es invariante, pues es 0 en cualquier sistema de referencia. Así que esa ecuación me vale en cualquier sistema de referencia. Bueno, vamos a dejarlo aquí hasta el próximo día. Vale, son las 12 casi.